pasión me domina, fue la que me hizo venir. Valentina, Valentina, yo te quisiera decir, dicen que por tus amores un mal me van a seguir. No le hace que sean el diablo, yo también me sé morir. Sí, porque tomo tequila, mañana tomo jerez. Entonces, para poderlos moldear, manejarlos y hacer lo que les pidan arriba a todas las demás gente, en este y en todas las televisoras, ¿no? Entonces es muy triste que veas chamacos ahí que lo que menos saben es actuar, pero lo que menos les importa es a los productores, están chavitas para tirárselas, para usarlas y tenerlas en la pantalla y pues rico, qué rico, ¿no? Y pues lo que le den caca a la gente, ¿no? No importa lo que le dan a la gente, la calidad de lo que la gente hace y lo que consume. La gente muchas veces por su corta información o cultura, pues no es exigente con lo que ve y se conforma con lo que le dan, ¿no? ¿Y qué haces? No tienen opción, pues lo consumen y eso es lo que ven. Nuestra televisión es una televisión fenicia, en el concepto histórico de los fenicios. Es una televisión mercantilista a la que no le interesan las pérdidas sociales mientras haya ganancias privadas abundantes. ¿Me creerías si te dijera que me he enamorado de ti? ¿A poco así de bolón ping-pong? ¿No me crees, verdad? No, la neta no, manito. ¿Me quieres dormir para fregarme, no? Fíjate que Nanay, No parecen pelear, ¿verdad? Por supuesto que no, tía Victoria. Al contrario, parece que a Luis Fernando le resultan atractivos los desplantes de la marginal. Los marginales de carne y hueso son millones y no heredan fortunas en las telenovelas. En México, más de 30 millones de personas ganan menos de un salario mínimo, cerca de $2.75 diarios, y 20 millones más sobreviven con el equivalente a $1.50 al día. 3 millones de niños trabajan y pierden la oportunidad de estudiar, pero la educación en México está en crisis. Según el Foro Económico Mundial, nuestro país ocupa el lugar número 80 en calidad del sistema educativo, por debajo de países como Uganda, Zimbabue o Jamaica. 41 millones de adultos no han completado la primaria. Más de la mitad de los jóvenes de entre 13 y 17 años no ingresan a la secundaria, y apenas 2 de cada 10 alcanzan la educación superior. 7 millones de adultos no saben leer ni escribir, y millones más son analfabetas funcionales, o sea, que tienen dificultades para comprender un texto. El sistema educativo mexicano se ve afectado por los contenidos de la televisión. Según un estudio elaborado en 1972, los niños mexicanos pasaban entonces 500 horas más al año frente a la televisión que en el aula. Casi todos los escolares encuestados sabían que el gansito Marinela decía «recuérdame». Y tan solo la mitad supo que Miguel Hidalgo había llamado a luchar por la independencia de México. Un niño normal, es decir, un niño que ve 3 horas de televisión al día, a los 10 años habrá sido testigo de unos 12,000 hechos violentos, incluso homicidios, reales o representados en la pantalla del televisor. Cerca de la mitad de los niños de entre 3 y 11 años padece anemia por falta de hierro, lo que limita sus capacidades para adquirir conocimientos. Esta desventaja, sin embargo, no les impide ser televidentes normales. Hoy abro los ojos y veo un México diferente, lleno de esperanza, donde los tiempos difíciles ya no son tan difíciles. Un México satisfecho, con más y mejores posibilidades al alcance de todos. ¡Ánimo, México! Con los econocombos de Burger King a 32 pesos, ¡sí se puede! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gusto en saludarlos. El presentador del noticiario nos saluda con entusiasmo.
Es hora de estar informados. ¿Informados? Más que informar, establece una agenda informativa. Esconde los verdaderos problemas del país. Es una televisión que no discute la pobreza en México, no discute la impunidad, selecciona sus voces en una clasificación muy mercantilista de fuentes y ahí reduce la visión del país. Eso es todo, está usted informado en este noticiero. Muchas gracias. Bueno. Esclavos del tiempo y de la comercialización, los telediarios suelen tener más relación con el espectáculo que con el periodismo. La disputa por el rating obliga a los realizadores de los noticiarios a incluir notas sensacionalistas, aunque carezcan de valor informativo. Un hombre cae de la rueda de la fortuna. Como le informaba al comenzar este noticiero, esta tarde la sección instructora de la Cámara de Diputados decidió que hay elementos para retirarle el fuero a Andrés Manuel López Obrador. Esta noticia, presentada en un noticiero de Televisa, ocupó 4 minutos en pantalla. En cambio, sobre el mismo asunto, el diario El Universal publicó 5 notas informativas, 2 crónicas, una cronología ilustrada, 3 artículos de opinión, 2 cartones y su editorial. Unas 12 veces más información. El desdén a los valores del periodismo hace que frecuentemente se confunda información y opinión. Los presentadores nos cuentan el hecho y nos dicen cómo debemos entenderlo. En la capital del país hubo un accidente penosísimo. Fueron atropellados pseudo estudiantes que tienen secuestrada la Universidad Nacional. Creemos que no se vale utilizar el pretexto de las cuotas para secuestrar la voluntad de la mayoría universitaria e imponer un paro de labores que a nadie beneficia. Se multiplican las voces de rechazo a la ley de asistencia privada que pretenden aprobar diputados del PRD. Se han echado a la sociedad encima. Bajo la fachada de teleinformativos, ¿sí?, se clausuran los valores propios del periodismo, que son veracidad, ponderación, objetividad. La mayor parte de la población está severamente desinformada debido a que su única fuente noticiosa es la pantalla del televisor. Con las imágenes se puede mentir y con las encuestas mangonear la opinión del público. Los muestreos aparentemente se utilizan para conocer la opinión de la gente acerca de distintos temas. Pero, ¿de veras sirven para eso? ¿Tú qué opinas de que Marta Sagún quiera ser ministra en la Suprema Corte de Justicia? Bueno, pues yo digo pues que ahora sí que si se presta y si le dan la facilidad a que ella llegue a hacer eso, pues... Todos sabemos que la esposa de Vicente Fox, Marta Sagún, no podía ser ministra de la Suprema Corte, y que semejante noticia es absurda y nunca fue publicada. La televisión se ostenta como intérprete de la sociedad cuando tan solo recoge el eco de la información que difunde. Vamos a ver cuál es el resultado de su colaboración y su participación en la pregunta que hemos hecho esta noche. Opinión teledirigida y poder. La realidad maquillada. Me ponen más, por favor. Vamos a estar una hora aquí sudando, ¿sí? El país virtual de las pantallas que oculta al México de carne y hueso. Una historia con la televisión como cómplice de un gobierno represor. 1968, por ejemplo. Hubo durante el recorrido del casco de Santo Tomás al Zócalo excesos verbales, insultos, y en especial manifestaciones contra el presidente de la República, que nadie debe olvidar que es la máxima autoridad de la nación. Además, si hay alguien que ha querido ser amigo de los jóvenes, y que lo es el presidente Díaz Ordaz. Y conste que aquí no estamos hablando como gobiernistas, sino a fuer de ser objetivos. Si ustedes me dan una fórmula mejor que Díaz Ordaz, quizá la tome en consideración. Pero entre Díaz Ordaz y el caos, prefiero sinceramente a Díaz Ordaz. Sí, Telesistema Mexicano, antecesor de Televisa, fue aliado de Díaz Ordaz en el 68. Vi tanquetas y camiones del ejército y soldados levantando cuerpos. Y así como costal de papas, las aventaban al carro. No era uno ni dos, eran varios cuerpos.
En la mañana apenas amaneció, 7 de la mañana, 6, 7 de la mañana. Curioso, estaba la televisión y la puse. Y por cierto, el noticiero de las 7 estaba Jacobo Zabludowski, dando la noticia de un zafarrancho en Tlatelolco, y que parecía ser que habían lesionados, cuando realmente aquello fue una masacre. No se acercaba ni siquiera por un momento a la verdad de lo que sucedió esa noche. Propone. Si los mexicanos decimos hay que ser parejos, hacemos nuestra parte, ¿verdad, Lupita? Claro. Hasta Lupita sabe que la transmisión de un mensaje como este llega a costar unos $40,000. Los partidos políticos pagan esos anuncios con dinero del erario, dinero que financia a la errática democracia mexicana. Con el PAN ganas tú y gana México. Esas campañas hipercaras que estamos viviendo desde el 2000 a la fecha se sustentan con recursos del erario nacional, no con recursos, o sea, es un sistema de subsidio de recursos públicos a empresas que además hacen negocio con una señal pública. Estamos bien fregados. Ya hasta sacamos a mi hija de la escuela. Y el dinero no alcanza ni para la leche. ¡Mire! Estos otros spots los pagan los precandidatos con dinero de oscura procedencia, dinero que pervierte a la democracia. En octubre de 2002, el presidente redujo a los teleempresarios el impuesto del 12.5% de tiempo al aire e impidió que el Estado se ahorrara cientos de millones de pesos por concepto de publicidad electoral. El decretazo lo que marca es una ecuación distinta entre la relación de los medios o de los concesionarios frente al poder. Es el presidente el soldado de los medios. Yo no creo que el medio se deba de usar para, aunque sean fines legítimos, para legitimizar a un partido o a otro, para legitimizar una idea política u otra, ¿no? Yo creo que se debe de usar para cuestiones mucho más de ayuda humanitaria, mucho más de ayuda social que política o económica. Presa de su voracidad, la televisión concesionada se olvida de su responsabilidad social, pervierte la libertad de expresión y se convierte en un protagonista político que juega sucio y ostenta su poder. El que se pelea con los concesionarios no aparece en la tele. Y el que no aparece en la tele no existe en política. Y ya está, este ciclo de argumentación es de los concesionarios. Y la política se lo cree y lo reproduce y lo sobredimensiona. Miguel Alemán gobernaba un país menos pobre y sin televisión, hasta que el 1 de septiembre de 1950 se estrenó el nuevo invento. Alemán había otorgado una de las primeras concesiones de este medio al radiodifusor Emilio Azcárraga Vidaurreta. Años después, casualmente, Miguel Alemán Velasco, un hijo del presidente, ya era socio y locutor de la televisora. Estos son los últimos preparativos para lanzar 3 hombres a la... Hemos puesto a la venta empresas de un estado muy propietario. En 1993, el señor Salinas privatizó la televisora estatal Imevisión en favor de don Ricardo Salinas Pliego. El nuevo teleempresario tuvo también como socio a un familiar del presidente. Sí, a Raúl Salinas de Gortari, hermano de don Carlos. Él me dijo que tenía un fondo que estaba manejando y que le interesaba invertirlo. Y yo le creí, yo creo que todos, muchos mexicanos en esa época creímos en el presidente Salinas en esa época, creímos en el ingeniero Salinas. Salinas Pliego le aceptó a don Raúl en 1993 unos 29 millones de pesos para comprar Imevisión. La historia de Ricardo Salinas Pliego como concesionario de la televisión es... Yo no sé si ya si no le gusta la idea, le cedo el micrófono. No me comprometas más, Alan, ya tengo bastantes cosas que hacer. Don Ricardo efectivamente estaba muy ocupado. La Comisión de Valores de los Estados Unidos
lo acusó de ocultar 109 millones de dólares obtenidos mediante una turbia transacción bursátil. Son empresarios envalentonados a los que la televisión les sirve para hacer otros negocios y en el que utilizan sus concesiones para lograr los mayores beneficios en negociaciones no solamente particulares, de negocios particulares, sino de negocios con el Estado. Porque al final de cuentas son empresarios que tienen muy bien medida a la clase política. La televisión mexicana acapara en publicidad cerca de 17,000 millones de pesos anuales, casi el 80% de la inversión nacional en ese rubro. El duopolio televisivo concentra 465 concesiones de televisión otorgadas por el gobierno. De ellas, Televisión Vía Satélite S.A., Televisa, acapara el 66% y TV Azteca S.A. el 31%. 7 de cada 10 televidentes mexicanos ven alguno de los 4 canales del superconsorcio, mientras 2 de ellos prefieren las opciones de la otra empresa. Así, prácticamente, 2 familias deciden qué clase de entretenimiento y de información han de recibir los mexicanos. ¿Qué análisis político deben conocer? ¿Y qué valores morales, éticos y estéticos se deben inculcar a decenas de millones de personas? Se ha prostituido el gusto de la gente, se ha denigrado, se ha desvirtuado lo que es un actor, lo que es un comediante, ¿no? Ahora lo que menos importa es que seas actor. Yo el otro día me hicieron una pregunta, me dicen, ¿qué consejo les daría a los jóvenes ahora? Le digo, para empezar yo no doy consejos, no soy nadie para dar un consejo, pero lo que sí podría decirles es que, pues, que no se preocupen por estudiar. Es lo de menos es ser buen actor y hablar y educar la voz, eso que ni siquiera... No, mientras tengan las tetitas bonitas, circulito bonito y niños bonitos, y mientras más pendejos sean... De acuerdo a una investigación realizada en la Universidad Nacional Autónoma de México, la publicidad suele degradar a la mujer y reforzar valores como la subordinación y la discriminación. Y para que mi princesa deje de ser la Cenicienta, Flash Extra. Una encuesta promovida por el gobierno federal en 2005 indicó que en el país existe discriminación significativa en contra de las mujeres, los indígenas y los ancianos. La mayor parte de la población mexicana es de piel morena. Pero México es el mayor consumidor mundial de colorante rubio para el cabello. El tipo racial predilecto de la televisión es también el blanco. ¿Bailo y todo? ¿Para qué quieres hacer análisis? Es para indios. En México hay casi 10 millones de indígenas, los pobladores originarios del país que, en su mayoría, son pobres. Casi ningún conductor de la televisión comercial, ninguna modelo, ningún presentador de noticias tiene rasgos indígenas. Tampoco los teleempresarios, ni pobres ni de ascendencia india. Emilio Azcárraga Llán encabeza el Consejo de Administración de Televisa. La fortuna del señor Azcárraga se calcula en unos 1.500 millones de dólares. En el mismo consejo destaca también Lorenzo Zambrano, principal accionista de Cementos Mexicanos, con 2.200 millones de dólares de patrimonio personal. Forman también parte del Consejo de Administración de Televisa María Asunción Aramburu Zavala, al mismo tiempo accionista de Cervecería Modelo, dueña de 1.500 millones de dólares. Roberto Hernández, Banamex, 2.000 millones. Carlos Slim Domit, hijo de uno de los hombres más ricos del mundo, cuya fortuna asciende a 23.800 millones de dólares. Pedro Aspe Armella, el operador de las privatizaciones impulsadas por Carlos Salinas. En fin, un selecto grupo de magnates que imponen condiciones y se ríen de quienes gobiernan al país. Lo logramos, Martita. Acabamos con los rijosos y rijosas y ganamos la revolución.
¿Y cuándo regresaremos a nuestro amado rancho? Hoy. La farsa resulta, sin embargo, incompleta, porque no incluye a los actores más influyentes, pero menos visibles en el escenario. Te presento Emilio Azcárraga, La Perrada. La pantalla es de ellos y la usan para el auto-homenaje. Con ustedes, el presidente de Grupo Salinas, el señor Ricardo Benjamín Salinas Pliego, acompañado de su esposa María Laura Medina de Salinas y su hijo Ricardo. Hola, Alan, ¿cómo estás? Pues adelante, señor, muy buenas noches. Sí, ellos creen que se lo merecen todo. Aquí un ejemplo. ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para qué tenemos elecciones? ¿Para qué tenemos 3 poderes? ¿Para qué tanto gobierno cuando no hay autoridad? Analicemos esta profesión de fe de un teleempresario. ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Que para qué pagamos impuestos? Pues para que el gobierno federal le entregue a la televisión 4.200 millones de pesos al año, dizque para difundir sus campañas y mejorar su imagen. No está mal, ¿no? ¿Para qué tenemos elecciones? ¿Que para qué tenemos elecciones? Pues, entre otras cosas, para que los empresarios de la televisión ganen cientos de millones de pesos y además influyan en los resultados electorales, don Ricardo. ¿Para qué tenemos 3 poderes? ¡Claro! ¿Para qué tenemos 3 poderes si puede haber uno solo y absoluto? La televisión. Sí, a estos. No obstante, su enorme influencia económica y su activa participación política, los señores Azcárraga y Salinas Pliego no figuran en las parodias. Igual que en un guiñol, el televidente ve a las marionetas, pero no a quienes mueven los hilos. Mi reconocimiento a esta gran iniciativa de Televisa, porque nos da la oportunidad de reunirnos para festejar a México. Noche de gala en Televisa con el lanzamiento del proyecto Celebremos México. La convocatoria tuvo eco. Acudieron los protagonistas de la vida pública del país. El presidente Vicente Fox acudió acompañado de su esposa Marta Sagún. Ocuparon el palco presidencial. La diferencia de ideas no fue obstáculo para que asistieran a la convocatoria de Televisa las personalidades de la vida política del país, secretarios de Estado, expresidentes, empresarios, banqueros. Es la noche del 23 de noviembre de 2004. Hasta sus pantallas, la alegoría de una nación que se derrumba. Otra vez un linchamiento. La historia se repite. 3 sujetos fueron presas de la furia del pueblo de San Juan Ixtayopan en la delegación Tláhuac. Presuntos delincuentes. Fueron detenidos, golpeados salvajemente, amarrados, colgados. Les prendieron fuego hasta morir. México es una pesadilla que se puede transmitir en vivo, con el gobierno ausente y con cortes comerciales. Unos anuncios y volvemos. Tequila Centinela presentó. Los medios de comunicación empezaron a interceder por estos agentes. Lograron los medios de comunicación que se calmara un poco, el pueblo, que se calmara un poco la gente, y ellos hablaron por teléfono con su jefe pidiendo ayuda, y aún así no fueron por ellos. El caos nacional es un reality show, y la televisión, el ojo omnipresente que lo avisora. Los teleempresarios ponen las reglas, y la sociedad telecontrolada, a la televisión, irrumpe en la privacidad de los ciudadanos, exalta el egoísmo, la mentira y la traición como antivalores y hace de lo irrelevante un espectáculo. Los televidentes se entregan a la moda de los reality shows, mientras afuera les privatizan los sistemas de agua del país, les hacen pagar miles de millones a los bancos y les cancelan los sistemas de pensiones. Nada está atacando más a la familia. Nada está atacando más a la educación. Y nada está poniendo más en riesgo la democracia que el mercantilismo,
del duopolio televisivo mexicano. La silla presidencial se pone en venta cada sexenio y el precio se paga en las televisoras. He aquí a la verdadera Secretaría de la Educación y la Cultura, al Ministerio Público, al Supremo Tribunal de Justicia y a la Autoridad Electoral.